Buenas tardes, mi nombre es Mauricio Rocha, estudiante de noveno semestre de licenciatura de Matemáticas. En esta presentación será descrita de manera detallada el desarrollo de los diferentes momentos relacionados en el curso Práctica Pedagógica 1 y de las cuales tendré el gusto de compartir con ustedes en el transcurso de esta presentación. A manera global se presentarán en estas diapositivas los siguientes temas: contextualización del entorno educativo, material didáctico diseñado durante la práctica pedagógica, sistematización de experiencia pedagógica y finalmente conclusiones y referencias bibliográficas. El siguiente trabajo presenta el proyecto final del curso diseñado para la Institución Educativa Distrital Integrado de Fontibón en la ciudad de Bogotá y proyectada como una unidad didáctica para 24 estudiantes de grado sexto. Esta unidad está focalizada en el desarrollo del pensamiento geométrico y sistemas espaciales en la población de estudio desde una perspectiva curricular, incluyente y mediante la integración de saberes y aprendizajes. Como se mencionaba anteriormente, la unidad didáctica denominada Reconociendo la Geometría de mi Mundo emplea un modelo constructivista articulada con elementos didácticos y modulada en 4 fases complementarias, en concordancia con los estándares básicos de competencia y los derechos básicos de aprendizaje formalizados por el Ministerio de Educación Nacional en el área de matemáticas para los estudiantes de grado sexto. La primera fase corresponde al título Explorando Ando, y las actividades pretenden, en primer lugar, identificar, reconocer, representar y definir los conceptos de línea recta, curva, mixta, semirrecta, segmento y ángulos formados entre rectas. Adicionalmente, esta fase plantea actividades orientadas al conocimiento de los diferentes ángulos generados entre rectas y fortalece en el estudiante las habilidades de medir ángulos empleando el transportador. Del mismo modo, se plantea como aplicación tecnológica el programa Sanyo Cora para la contextualización del estudiante en medición de ángulos. Las actividades de la segunda fase, Construyendo Aprendo, pretenden que el estudiante represente diferentes clases de triángulos de acuerdo a sus ángulos y lados, reconociendo en cada uno de ellos sus elementos constitutivos y propiedades. De la misma manera, favorecen que el estudiante reconozca las generalidades de las figuras de 4 lados, enfatizando en sus lados, vértices, ángulos y diagonales. Así como actividades que exploren estrategias que permitan al estudiante estimar el área y perímetro en triángulos y figuras de 4 lados. Diseñando con TICS es la tercera fase, cuyo propósito es incorporar en la praxis educativa del estudiante el uso de software matemático, GeoGebra y Ocabri, para graficar figuras geométricas. Por último, la fase 4, Modelando y repasando, construyo mi aprendizaje, permite en el estudiante desarrollar habilidades y destrezas para construir modelos geométricos empleando origami. A continuación, les presento la sistematización de experiencia de las prácticas pedagógicas desarrolladas en el curso. Como primera medida, la sistematización promueve conocimientos y aprendizajes significativos que facilitan la comprensión y apropiación de las experiencias con el fin de orientarlas hacia el futuro con una perspectiva de transformar las prácticas. Se quiere sistematizar la experiencia de las prácticas pedagógicas en el aula para realizar su análisis y reflexión en cuanto a fortalezas y falencias como punto de partida hacia la búsqueda de estrategias para la mejora continua.
El procedimiento que inicialmente pretendió el desarrollo de la práctica se fundamentaba en un estudio etnográfico de análisis cualitativo, articulado en tres momentos bien definidos: observación, acompañamiento y aplicación. De estos momentos solamente fue viable la observación debido a la condición de emergencia sanitaria. A continuación, represento los momentos más relevantes del proceso vivido en el desarrollo de la práctica pedagógica. Iniciaré señalando que una vez aprobada la solicitud de practicante docente para la jornada de la tarde el día 27 de febrero a la 1:30 hice mi ingreso y fui presentado al rector de la institución y al profesor acompañante del área de matemáticas, quien me guió a través de las instalaciones del instituto educativo y con quien se acordó mi presencia en el colegio 2 veces por semana, los días martes y jueves en horario de 1:30 a 5:30 pm. Alrededor de las 3:30 de la tarde de este día, indagué con el orientador del colegio aspectos socioculturales del plantel académico, quien me señaló que en la institución educativa predominan los estudiantes de familias pertenecientes a los estratos 2 y 3, señalándome que la dinámica sociocultural del sector es vulnerable a la proliferación de pandillas, atracos y venta de alucinógenos. El día 3 de marzo fue desarrollado el ejercicio de observación participante con el propósito de identificar actitudes y comportamientos de los estudiantes en el periodo de descanso, así como la visita de los estudiantes a la biblioteca del colegio para consultar los recursos educativos de los cuales dispone este espacio educativo. De la primera experiencia se puede mencionar que los estudiantes evitan estar solos, razón por la cual se manifiestan conductas de codependencia en la mayoría de ellos. Sin embargo, no se evidencian casos de discriminación o bullying en las instalaciones. En cuanto a la baja frecuencia de consulta de recursos educativos por parte de los estudiantes, se infiere que los mismos prefieren la consulta virtual frente a la investigación bibliográfica activa y en campo, es decir, en la biblioteca. El día 5 de marzo asistí a la clase de geometría y a la clase de matemáticas. Para la clase de geometría, bajo las indicaciones del profesor, los estudiantes organizaron 8 grupos de trabajo y el profesor se acercaba a cada grupo entregando el taller de medición de ángulos con transportador. Cada grupo desarrollaba el taller apoyándose en los apuntes tomados anteriormente. En cuanto a la clase de matemáticas, esta correspondía a una breve inducción a los conceptos de teoría de conjuntos, en los cuales se introducía al estudiante a identificar y definir un conjunto, sus elementos, sus representaciones. El profesor colocó como tarea la investigación de las diferentes operaciones entre conjuntos. Finalmente, para este día, en común acuerdo con el profesor, se plantea el desarrollo e implementación de una unidad didáctica orientada al aprendizaje de la geometría, que incluiría conceptos fundamentales de geometría euclidiana, ángulos, triángulos y polígonos. También el uso de software educativo y finalmente una práctica de construcción de sólidos geométricos, es decir, origami. Para el día 10 de marzo asistí nuevamente a la clase de matemáticas. El docente indagó en los estudiantes el tema a investigar en la clase del día martes, operaciones entre conjuntos. Solamente 4 estudiantes participaron activamente y el profesor hace un llamado general para que los estudiantes investiguen temas cuando sean requeridos con el fin de avanzar en los temas, e inmediatamente el docente inicia la explicación de la operación entre conjuntos con los conceptos de unión, intersección, complemento y diferencia, ofreciendo ejemplos a los estudiantes, quienes tomaban apuntes en su cuaderno. El profesor propone varios ejercicios prácticos en el tablero y los estudiantes participan en la solución de los mismos. El día 12 de marzo hice mi presentación y mi participación activa con el grupo ya en campo mediante el taller de uso de transportador. Durante el desarrollo de la práctica se observó la buena disciplina de los estudiantes dentro y fuera del salón. Ninguno de los estudiantes presenta limitaciones cognitivas. La mayoría mantiene buena disposición para recibir los conocimientos y desarrollar de manera grupal el taller. Por razones de emergencia sanitaria, las clases en los planteles educativos fueron canceladas
y por tal razón las actividades propuestas de modo presencial fueron modificadas. Sin embargo, el recurso educativo y material didáctico fue desarrollado en su totalidad en la fase 5 modificada, como se verá más adelante, y posteriormente justificado empleando la plataforma emails y fichas de observación. La fase 4 planteó una situación pedagógica en la cual un docente, el profesor Orlando, presentaba dificultades educativas para que sus estudiantes de grado noveno asimilaran los conceptos de funciones. Este caso fue el insumo con el cual se desarrolló exitosamente la fase 6, espacio en el cual se proponían soluciones metodológicas que pretendían resolver dicha situación. Antes de finalizar este relato, debo señalar que compartí con el profesor la unidad didáctica desarrollada y las actividades propuestas por vía correo electrónico. Para concluir, considero indispensable y necesario señalar el acompañamiento docente de la tutora Nayurani Mora, quien de manera respetuosa, proactiva y amable dirigió cada una de las diferentes fases del presente curso. En cuanto al análisis e interpretación crítica, el enfoque se realizará desde 3 puntos de vista: pedagógico, didáctico y metodológico. Con referencia al aspecto pedagógico, la práctica pedagógica estaba diseñada para desarrollarse en 3 momentos: el primero de observación, el segundo de acompañamiento y el tercero de aplicación. Sin embargo, por la emergencia sanitaria únicamente fue contemplada la observación. En dicha fase, la enseñanza de teoría de conjuntos y geometría básica fue la temática de análisis, razón por la cual brevemente realizaré una corta síntesis. En relación a la observación del estudio de la geometría básica, logré identificar a diferentes necesidades, intereses, dificultades y falencias en los estudiantes en su proceso de formación en el área de matemáticas. Bajo esta perspectiva y tomando como punto de partida el diagnóstico inicial, compartí con el docente de la institución estrategias didácticas y metodológicas que permitieran fortalecer el pensamiento espacial y los sistemas geométricos, específicamente en el tema de fundamentos de geometría, resolución de problemas empleando software matemático y contextualizando conceptos mediante una práctica de origami bajo la proyección y estructuración de una unidad didáctica. Con relación al aspecto didáctico, pese a las limitaciones provocadas por la emergencia sanitaria, las guías planteadas para la citada unidad didáctica pretenden incentivar en el estudiante el conocimiento y aprendizaje de la geometría en su propio contexto. Por otra parte, el aspecto metodológico en el aula es fundamental para fortalecer y complementar competencias diferentes a las del área de matemáticas. Bajo esta premisa, el concepto de educación integral, mediado por ambientes educativos eficaces, interiorización efectiva de valores, comunicación proactiva y articulación con los anteriores aspectos, podría favorecer aprendizajes significativos, autónomos y permanentes. Finalmente, pese al limitado número de horas en práctica pedagógica, desde mi punto de vista, la experiencia fue gratificante, puesto que me enriqueció como docente en formación, dado que me permitió reconocer e identificar el contexto de los estudiantes y de los educadores. La presente diapositiva presenta la manera como se ordenó y clasificó la información del curso. Dadas las limitaciones de tiempo de la presentación, señalaré que el curso de práctica pedagógica 1 se organizó por fases y en la tabla adjunta se presentan los momentos más relevantes de cada fase, justificada en la columna de la derecha, columna de observaciones. Esta diapositiva articula principalmente las actividades desarrolladas una vez se activó la emergencia sanitaria. En este punto podemos observar la importancia de la fase 5, en la cual se elaboraron los recursos didácticos, fichas de observación y encuentros virtuales con la tutora, además de plantear la solución a la situación presentada en la fase 4. En cuanto a las recomendaciones que suscitó esta práctica pedagógica, se pueden describir los siguientes puntos.
Sistematizar las prácticas pedagógicas nos permite descubrir aciertos y errores para fortalecer y consolidar la praxis educativa. Incentivar la implementación de unidades didácticas puede permitirnos optimizar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y finalmente, impulsar el uso de material didáctico y tecnológico como herramientas facilitadoras del proceso de aprendizaje. Antes de finalizar la presentación, mencionaré algunas conclusiones del desarrollo temático estudiado. La primera, se diseñó una unidad didáctica como estrategia facilitadora y dinámica para el fortalecimiento del pensamiento espacial y sistemas geométricos en estudiantes de grado sexto de la Institución Educativa Distrital Integrada de Fontibón, el IBEP. Y el desarrollo de prácticas pedagógicas permite identificar elementos importantes tales como intereses, fortalezas, debilidades, metodologías y estrategias para generar cambios que nos permitan transformar los procesos de enseñanza-aprendizaje. En esta diapositiva se enumeran las principales bibliografías utilizadas en el curso. Antes de terminar la presentación, solo me resta agradecerles por su amable atención. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.